Bueno, muchachos, a ver, son las 6:05. Vamos a arrancar temprano. Hoy estuve un poquito más libre temprano, entonces aprovechamos. Me imagino que los que quieran ver el partido estarán más agradecidos. A ver si alcanza a ver el segundo tiempo. O parte del primer tiempo, vamos a ver. Eh, Listo, muchachos. Entonces, estamos volviendo semana 3, tercera semana de producción y logística, que es la clase que tenemos hoy. Recapitulando un poquito, como veníamos de las temáticas, ya llevamos dos clases. Primera clase, hablamos un poquito de las fases de cualquier producción, la preproducción, nos enfocamos mucho en la preproducción porque es importante. Y bueno, ya estuvimos, digamos, haciendo bastante hincapié de todo lo importante que es este proceso, ¿tá? Que estamos sobre todo en esta primera unidad, estamos enfocados en todos esos procesos que se hacen al comienzo o previos a la realización de un evento. La segunda clase, que fue la clase de la semana pasada, estuvimos hablando de los tipos de eventos, tema interesante, haciendo como ejercicio de cómo podíamos clasificar las cosas, qué tipos de eventos, para tener un poquito más claro de cierta forma cómo se desarrollan y muchas cosas que podemos inferir con solo conocer ciertos detalles, ¿verdad? Que estuvimos haciendo énfasis en que las temáticas, la accesibilidad, estuvimos hablando de eventos públicos, eventos privados, y también el aforo, el tamaño y todo ese tipo de cosas. Listo. Suponiendo que nosotros, en muchos de los casos, pues, las personas que... Ya, excúsenme un momento, me está llamando, me están tratando. Ya vengo, realme un momentico, 5 minutos, por favor. Listo, chicos, qué pena. Pero una llamada ahí urgente. Gol de Colombia anulado. Bueno, menos mal fue anulado, así que no te perdiste de nada, Joshua. Eh, bueno, muchachos, continuando. Luego de que uno, digamos, si uno tiene, por ejemplo, la iniciativa o de pronto eh, otra persona tiene una iniciativa de iniciar un evento y te están contratando para trabajar o tú mismo tuviste tu iniciativa para empezar, pues bueno, evidentemente lo primero que tú haces es formular, bueno, qué quiero hacer, de qué se trata, todas estas cosas que estuvimos viendo de los tipos de eventos, eso es lo primero que vas a coordinar, ¿no? ¿Qué quiero hacer? No, quiero hacer un evento tal por tales o tales razones, o la persona que se inventa su evento lo hará por tales o tales razones, y se imagina de tal tamaño y se imagina todo este tipo de cosas, ¿verdad? Suponiendo que uno ya tiene, pues, digamos, eso definido y todo eso claro, de qué es lo que quieres hacer, pues bueno, básicamente lo primero, lo primero a tener en cuenta es lo que es la locación a la cual tú vas a empezar a trabajar lo que va a ser, digamos,
tu evento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Este nuevo tema, este es el tema 2 que vamos a ver hoy, el cual va a estar enfocado sobre todo en todo esto de la locación, la visita técnica, ¿verdad? Esto es lo que vamos a estar trabajando en nuestro tema 2 que digamos es el siguiente paso. Ya cuando tú tienes definido qué quieres hacer, pues bueno, básicamente todo va a depender, muchas cosas va a depender pues de la locación como tal que uno pues elija o trabaje para esto. Entonces, para el día de hoy vamos a ver las 3 lecciones de este tema. Lección 1, lección 2, lección 3, ¿verdad? Y arrancamos entonces con esto que es la lección 1, que la lección 1 se llama el scouting para el evento. ¿Qué es el scouting? El scouting es una terminología, se usa para todo, es cuando tú estás... mira, espérate un momento, algo pasa aquí, espérate un momentico. Espérate un momento. Ya, qué pena, estoy teniendo, mejor dicho, unos problemas aquí en mi casa. Ok, listo. Volvemos y compartimos acá. Listo. El scouting, ¿qué es? Es un término que se le da a la búsqueda del lugar para la realización de un evento. En realidad, cuando el scouting en español significa como traduce en realidad como reclutamiento. Cuando tú estás reclutando, se usa mucho para cualquier situación de este estilo donde tú estás en la búsqueda de reclutar algo, y también ese término se le ha acuñado también a este mundo de las producciones de eventos, también se llama el scouting, que es cuando tú dices reclutar te refieres a personas normalmente, pero en este caso también se le puede aplicar a la búsqueda del lugar, entonces también se le dice mucho scouting, como que estamos en proceso de scouting. Cuando las personas están trabajando, estamos en proceso del scouting, quiere decir que están buscando eh, una locación, básicamente. Tiene como finalidad la escogencia de un lugar que cumpla con los requerimientos de un evento, tanto técnicos como el tipo de evento al cual realizar. Bueno, aquí creo que lo escribí esta oración un poco mal. Tiene finalidad la escogencia del lugar, evidentemente, y esto es importante, cumplir los requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos? Requerimientos pues de muchas formas, que eso es lo que vamos a ver ahora. Evidentemente va a requerir unos requerimientos, digamos, de aforo, del tamaño, de pronto lo que tú necesitas, requerimientos técnicos, y va muy sujeto al tipo de evento del cual tú quieres realizar. Evidentemente, no es lo mismo buscar un lugar para un evento, digamos, para un concierto, o que para hacer un evento corporativo. Evidentemente, los eventos corporativos, ¿qué lugares se suelen escoger? O convenciones, se suelen buscar como salones sociales de hoteles, cosas así. Esos suelen ser lugares muy, muy típicos. Lugares cerrados, sobre todo, con aire acondicionado, que la gente esté cómoda, en fin. En cambio, un concierto muy diferente, puede ser cerrado, pero también puede ser al aire libre, por ejemplo, un festival, por ejemplo, se busca un lugar abierto, que tenga bastante aforo, en fin, todas esas cosas van muy sujetas a este estilo de cosas. Evidentemente, tú cuando ya te imaginas el tipo de evento que vas a hacer, por ejemplo, yo quiero hacer un evento tal, pero tú ya te imaginas, seguramente, según lo que ya has visto, uno se basa mucho en lo que ya han hecho otra gente en eventos, pues ya tú te imaginas qué tipo de lugar te imaginas que sería, o el cual sería pues idóneo para poder hacer esa búsqueda, ¿verdad? ¿Cuáles son estos parámetros? ¿Cuáles son estos requerimientos? Indudablemente, de las cosas más importantes es el aforo, o sea, el lugar de las cosas más importantes
digamos, lo principal es que el lugar tenga esa capacidad para la cantidad de gente que tú quieres llegar, a la cantidad de gente que se va a hacer ese evento como tal. Entonces, evidentemente es importante trabajar eso. Hay que tener más o menos claro, de pronto en esta etapa inicial, puede ser que tú no tengas lo suficientemente claro cuánta gente, pero sí un aproximado sería viable. En muchos de los casos a veces uno se acomoda, de pronto, no, yo quiero hacer un evento para 1000 personas, pero tengo un lugar que son para 800. Bueno, tú puedes, digamos, acomodarte a eso. O de pronto tienes un lugar de más y de pronto gracias al lugar quieres aspirar un poquito más, que haya más concurrencia en el evento. También, todo eso puede pasar. Pero siempre hay claro tener más o menos claro qué tipo de tamaño, qué tipo de aforo vas a querer y la búsqueda se hace en cuestiones a eso, o sea, que más o menos cumpla con ese aproximado. Eh, entonces, bueno, eso son las cosas que hay que tener en cuenta. La distribución, yo cuando digo distribución, no me refiero a cómo está distribuido el lugar. Los sitios, los lugares, las locaciones, pues vienen de distintas formas, de distintos tamaños, tienen formas raras, puede ser. Hay, digamos, espacios que son un cuadrado, digamos, hay cosas que son, digamos, tienen unas formas diferentes. Esto afecta también porque la distribución de cómo está puesto el lugar también afecta bastante a lo que tú quieres hacer. Entonces, eh, de nada me puede servir, digamos, si yo quiero hacer un evento, un concierto, si el lugar, pues, sí tiene de pronto la capacidad, pero en la distribución donde va las personas, donde la gente se puede colocar o donde tú las puedes colocar, de pronto puede ser incómodo o puede hacer que no sirva porque no puedes poner, digamos, una tarima donde todo el mundo lo pueda ver, todas esas cosas, porque los lugares pueden venir de muchas formas. Entonces, también súper importante tener esto claro. Eh, ahí, teniendo eso como ejemplo, digamos, eh, eh, hay sitios, por ejemplo, yo hace poquito estuve con unos amigos que son músicos y querían tocar en un cierto bar, querían hacer un evento en el bar, pero el bar estaba distribuido de una forma muy rara. O sea, no tenía un espacio como tal y no eso los inclinó a que no hicieran eso en ese lugar, porque la misma distribución no era muy clara o no lo veían muy conveniente en ese caso. Entonces, importante también es tener eso en cuenta. La localización, entonces ya aquí me refiero a dónde está ubicado el lugar, digamos, dentro de la ciudad, dentro del municipio, dentro de, bueno, de donde sea que lo vayas a hacer. Es importante, súper importante tener claro, eh, vamos a ver, tener claro todo este tipo de, tener claro si está en un sitio conveniente y todo eso, ya vamos a hablar de eso. Y por último, la disponibilidad, si el lugar, pues evidentemente está disponible. Para hablar de aforo, parámetros, bueno, ya estuvimos hablando de lo importante que es el aforo, digamos, el tipo de capacidad. Normalmente, bueno, esto es clave también entender de que por lo general uno no conoce el dato del aforo, sino la persona, si la persona suele alquilar los lugares que tú para trabajar eventos, pues normalmente conocen el tipo de aforo. De todas formas, cualquier persona podría, digamos, hacer una semejanza con los metros cuadrados que tiene el lugar. Puedes de pronto hacer una conversión de cuánta capacidad, cuántas personas podrían caber. Eso también hay que tenerlo claro. Los productores de eventos suelen tener esto bastante claro, pero igual es un dato bastante fácil de averiguar, no es tan complejo. La distribución, bueno, la localización. Esto no lo hablamos, la localización sabemos que el lugar el donde está ubicado es importante. ¿Por qué? Porque afecta cómo las personas perciben el evento. ¿Cómo así? No es lo mismo que tú busques un lugar y el lugar esté central para todas las personas en la ciudad, se les hace más sencillo llegar. No es lo mismo que tú lo hagas, por ejemplo, a las afueras de la ciudad.
no es lo mismo, hay problemas, hay de pronto puede afectar la asistencia por la misma distancia, todo eso pues es importante también tenerlo en cuenta. Eh, También de pronto la accesibilidad que de pronto tenga el lugar por la zona donde está. eh, si de pronto está en un lugar, pero el lugar, digamos, es muy traficado, tiene mucho tráfico, tiene muchos carros, de pronto puede haber inconvenientes para las personas. Es que depende mucho de la temática y del tipo de evento que tú vas a hacer. Pero está claro de que las personas, y eso es claro, que las personas van a percibir el evento dependiendo mucho de dónde está ubicado las cosas, sobre todo aquí en Barranquilla. En Barranquilla la gente molesta mucho por este tipo de cosas. Digamos, Barranquilla es bastante conocido a nivel nacional en Colombia por ser uno de los lugares más complicados para hacer eventos, donde los eventos no se sabe si van a prosperar o no. La gente es muy difícil de complacer aquí, especialmente aquí. Entonces, bueno, este punto, sobre todo, es importante. Aquí la gente no es que le guste movilizarse mucho. La gente no está muy acostumbrada a irse para otro lugar, a pasar incomodidades, a no tener, digamos, donde parquearse, cosas así. Todo eso, importante y tenerlo en cuenta. Sobre todo, aquí hay que conocer mucho la idiosincrasia pues, digamos, de acá, de donde vivimos nosotros. También hay que tener eso claro. Listo, entonces la lección uno aquí era el scouting. Estas son las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de buscar los lugares. Entonces, uno hace, uno estipula fácilmente un lugar, perdón, un día para hacer recorridos y buscar distintos sitios. Tú puedes previamente a ir a visitarlos y todo ese tipo de cosas, ya tú puedes tener de pronto, por tu conocimiento de la ciudad, puedes tener en cuenta ya uno sin mucho que ver y bueno, y ahí uno se puede ahorrar tiempo, pero la idea es hacer esto y tener claro esas características. Si tú tienes claro estas características antes de visitar las cosas, pues vas a ir de una forma más ordenada y vas a tener un poco más claro y te va a funcionar mejor las cosas. Entonces es importante tener estas características, estos requerimientos claros a la hora de hacer pues tu búsqueda del evento. Hasta aquí, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Una duda? ¿No? ¿Todo bien? Listo. Me he encontrado muchas veces con personas que hacen eventos que los lugares no los siento idóneos para eso. No los siento idóneos y fíjense que sí afecta, fíjense como uno también, no es que uno sea, no es que uno sea, digamos, quisquilloso con algo, pero de pronto como que no, ese sitio no pega para eso. Yo lo he dicho muchísimas veces, como tal evento, eso este sitio no pega para esto, no concuerda, tiene muchas cosas que ver. Profe, disculpe, Dime, es que yo conozco a un muchacho que él se dedica a hacer eventos ¿sí? y yo no sé por qué, pero cuando él dice, no, ese evento se ve malo, el lugar se ve malo, el ambiente pinta mal, o sea, llega el día y, o sea, pasa lo que el pelado dice. Mantiene No sé experiencia. por qué, o sea, sí, demasiada experiencia porque incluso yo he ido a varios eventos que hace él. Ujú. Y él cuando le pone el pie firme al evento, pues sale de mil maravillas y ajá, siempre la gente se queja de una u otra cosa, pero todo se da bien. Claro. Fíjense, eso son cosas que de pronto da la experiencia de conocer y de pronto esa persona, amigo tuyo, ya lo habrá hecho antes, ya lo dirá porque de pronto ya habrá pasado por ahí o ya le habrá pasado ciertas cosas por los lugares y son cosas que para ellos son súper evidentes. Y fíjate que para no todo el mundo se da cuenta, pero sí. Y esta vaina de buscar y hacer eventos es difícil porque es como tratar de adivinar lo que las personas quieren y eso es difícil porque las mismas personas no saben a veces lo que quieren.
Entonces, es como esa experiencia de conocer, no, yo conozco que la gente es así, o sea, la gente me va a responder por esto, esto y esto, y la gente no me responde por esto. Y las mismas personas, tú les preguntas y no saben por qué no les gusta algo, por qué, o sea, ellos mismos ni saben, sino que son cosas que te da la experiencia de conocer cómo es el comportamiento y todo este tipo de cosas. Entonces, es de mucha experiencia y haber tropezado, me imagino. Yo realicé un evento en Buenos Aires y lo realicé afuera de la ciudad, no me fue también a diferencia que si lo hubiera hecho. Claro, sí, exactamente. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo eso de afuera. Aquí en Barranquilla, eventos, pues bueno, también saber manejar. Claro, claro, exactamente. Hay que saber manejar el público. Como digo, eso es complejo, pero con la experiencia mucha gente ya se conoce, digamos, su nicho y sabe sus comportamientos y todo, sabe cómo actuar. Por ejemplo, aquí en Barranquilla, cuando se hace un evento a las afueras suele ser por aquí en Puerto Colombia, donde vivo yo normalmente, o buscan una, pero la tema lo hacen sobre todo buscando una temática de pronto más cerca a la playa, más de día, no sé. Entonces, a veces puede funcionar porque a la gente sí copia a eso de venir hacia afuera, pero porque hay otro ambiente que no te ofrece la ciudad. Ahí sí puede que funcione, la gente puede copiar mucho esa idea que a otra cosa. Entonces depende mucho de eso, ¿no? Hay que también tener en cuenta eso. El venue que estaba dentro de la ciudad tenía unas limitaciones técnicas, busqué uno con mejores condiciones, pero perdí asistencia. Sí, imagínate, es que es complejo también. Por ejemplo, eh, aquí en Colombia, en Bogotá, que ya los eventos grandes, los festivales como el Stereo Picnic, que son festivales enormes, ya sí o sí lo tienen que hacer afuera de la ciudad porque va mucha asistencia de gente, pueden ir como 10.000 personas o tal vez más. Y en Bogotá ya es complicado toda esa cantidad de gente dentro de la ciudad, entonces ya les toca hacerlo por fuera. Y, y bueno, yo que he ido bastante, ellos lo hacían a las afueras, pero el lugar donde estaba se encharcaba mucho porque siempre llovía y había mucho barro y les tocaba, la última vez que lo hicieron les tocó irse a un municipio más lejos todavía, como a 2 horas de Bogotá, una cosa así, más lejos. Y bueno, era un riesgo porque mucha gente se echa para atrás también con eso y es más costoso para las personas poder asistir, el transporte. Imagínate, en Bogotá eso es más difícil, mucho más difícil. Pero no, le fue bien, le fue bien. A la gente, pues, la gente que le gusta ese evento es muy fiel a ese evento y fueron, precisamente por eso. Y bueno, la gente, pues, no, ellos en contraprestación ofrecen servicios de transporte y todo ese tipo de cosas, entonces eso también los ayuda a fidelizar un poquito más la gente. Bueno, chévere las anécdotas, bacano. Cuando quieran contar más anécdotas, sin miedo las van diciendo por acá. Seguimos entonces con, ya teniendo pues, supongamos que ya uno pues tiene un lugar tentativo, un lugar claro. Seguimos con la lección 2 que ya vamos a hablar directamente a lo que es la visita técnica. Hacer, digamos, esas primeras visitas para ya entrar en lo que es una coordinación, una logística de un evento como tal. Ya fuiste, miraste el lugar, te gustó, o este es el lugar, dijiste, perfecto. Luego de eso ya procedes a hacer lo que es nuestra visita técnica. Bueno, seguimos. El primer proceso de producción para un evento es la visita técnica, donde de preproducción, quise decir allí, no está, donde se determina factores importantes, tanto técnicos como logísticos, para la realización de pues, dicho evento. Bueno, esto ya lo acabamos de decir. Primer paso, como el primer paso organizativo, ¿verdad? Como que, bueno, vamos a ver qué es lo que es, ya vamos a mi evento y vamos allá a organizar la cosa, vamos a ver cómo va a funcionar todo esto. ¿Qué factores vamos a ver? Pues bueno, de cierta forma,
este momento. Ok. ¿Qué factores vamos a ver? Pues vamos a volver a revisar el tamaño, el espacio, algo que de pronto ya vimos cuando estábamos buscándolo, pero bueno, aquí se recontempla otra vez. ¿Qué factores? Pues hay que determinar qué afecta de que sea un lugar abierto, un lugar cerrado, las personas, volver a revisar esto y más o menos el espacio de lo que va a ser nuestro montaje de todo lo que va a ir en este evento. Vamos a ir tamaño de espacio. Oye, esto está como... Sí, bueno. Si bien ya uno tiene claro, eh, o por lo menos tiene más o menos claro cómo es el tamaño de ese lugar o de esa locación, pues ya aquí vamos a algo un poquito más específico con midiendo el espacio como tal, midiendo en metros. Mira, tenemos tantos metros de aquí a acá, de aquí a acá. ¿Por qué? Porque todo ese espacio lo vamos a distribuir dependiendo de lo que se va a querer montar. Eh, Tienes que tener ya claro, en este punto ya tienes que tener claro la capacidad total del evento. Entonces, tú sabes que para muchas cosas, aparte, pues en la parte técnica también afecta mucho la cantidad de gente que pueda asistir, el tamaño como tal y el aforo, pero el tamaño que es lo que estamos hablando, afecta empezando desde lo técnico, ¿verdad? ¿Qué afecta a lo técnico? Pues el sonido, empezando por ahí, ya hablando enteramente de lo que es audio, pues el tamaño es totalmente proporcional a la cantidad de potencia que tienes que llevar a un sonido. Eso es lo que está claro. Eh, También bastantes otras cosas, como puedes definir un tamaño de una tarima, cuántas vallas puedes necesitar, en fin, todas esas arandelas son importantes y por eso hay que tener claro el tamaño del espacio. En este caso, pues, en la visita técnica debe asistir, pues, los técnicos que van a trabajarlo, el ingeniero de sonido, la persona a cargo si va a haber iluminación, la persona a cargo que va a haber pantallas, la persona eléctrica, súper importante. Para estas visitas ya las personas deben ir para tener claro qué es lo que se va a necesitar. En muchos de los casos, eh, en muchos de los casos, la persona que hace el evento no sabe totalmente de la parte técnica, hablando del audio, hablando de todo, entonces es importante que la persona a cargo pues pueda asistir. Normalmente, cosas que he visto yo, dependiendo, cuando se contrata un sonido para un evento, ya hablando directamente del sonido, eh, dependiendo del sitio, si a ti te contratan para hacer un evento en tal lugar, es muy probable que esa persona ya conozca ese sitio. Ah, yo sé cuál es ese sitio, ya yo he trabajado en ese lugar. Entonces, tal vez ni haga falta que haga visita porque la persona ya lo conoce y ya tiene la experiencia ahí. En caso de que no, que también puede pasar, y si el evento de pronto es de más magnitud y requiere su debida planeación, pues sí, es importante que vaya la persona a tener estas cosas pues claras. Todo esto dependiendo de cómo es el lugar y todo este tipo de cosas. Factor importante también, si el espacio pues va a ser abierto o va a ser cerrado, así como así como el tamaño del lugar, el cerramiento o no del lugar afecta a cómo se va a realizar el trabajo. Para el sonido, pues evidentemente afecta bastante. La potencia del lugar cambia. Si el lugar es más cerrado, la potencia que va a ser necesaria va a ser mínima, no, o sea, va a ser menor, perdón, que como si fuera abierto, porque bueno, ahí estamos contando con que la acústica del lugar va a ser rebotes y bueno, ya uno ya tiene que hacer estrategias para que la acústica trabaje a favor de uno, ¿verdad? Eh, y también, sobre todo, y esto es importante al tener claro las condiciones, es el montaje, cómo afecta esto que el lugar sea abierto o cerrado. Parece de pronto lo mismo, como que, bueno, ¿cómo va? Pues sí afecta. Nosotros aquí tenemos que tener claro nuestro medio
donde vamos a hacer las cosas, la fecha, todo este tipo de cosas. Evidentemente está el factor lluvia, ¿no? Si estamos en época de lluvia, sobre todo aquí en Barranquilla, tenemos unas épocas más o menos específicas. No es como, digamos, Bogotá. En Bogotá pues suele llover casi todo el tiempo. No hay como una época tan específica de lluvia, sí las hay, pero normalmente puede llover casi todo el tiempo. Eh, Hay otras épocas más que no, pero aquí en Barranquilla suele ser un poquito de eso. Eh, si estamos en época de lluvia, pues bueno, ya se sabe que tiene que haber una previa antelación de que pueda llover, una preparación al respecto. Muchas personas optan por no hacer un evento en épocas de lluvia. Sobre todo aquí la gente se molesta mucho cuando hay lluvia, a la gente no le gusta mucho salir aquí. Pronto en otras ciudades no importa tanto, pero aquí, digamos, a la gente no le gusta mojarse mucho. Eh, y, y bueno, pero ya yéndonos, digamos, si estamos en otra ciudad donde no importa que haya lluvia, pues tiene que haber una preparación al respecto, cubrir los equipos y de pronto la cosa se puede complicar más, cómo proteger toda esta parte de los equipos y eso es una logística que ya hay que tener pensada desde este momento, como que puede pasar esto y bueno, ya yo tengo que ir preparado porque ya yo sé que la fecha es así, el lugar es abierto y si el lugar es abierto, pues voy a tener problemas con esto. Caso contrario, si fuera cerrado, no voy a tener problemas de lluvia, no importa. Ahí sí, ya lo tengo claro, ya puedo, digamos, quitar eso de los posibles problemas que me pueda suceder, empezando por ahí. A ver qué dicen. Sí, claro, ya vamos a hablar eso de la accesibilidad también es importante, ya vamos a tocar ese tema. Otra cosa, y que eso sí afecta aquí bastante también, es nuestro clima caliente. Nuestro clima caliente no es lo mismo trabajar en un lugar cerrado donde no te está pegando el sol o lugar abierto donde está totalmente pegándote el sol. Eso a los operarios, pues bueno, eh, suele ser complejo, la mayoría pues se queman, todo este tipo de cosas. O sea, trabajar bajo este sol es pesado y es difícil a veces. Eh, y eso también implica muchas veces proteger los equipos, por ejemplo, lo que es la consola, los elementos más importantes normalmente deben ir bajo carpas para que no les pegue el sol directamente, porque también ese recalentamiento puede ser dañino y nocivo. Y bueno, y si hay un operario ahí que tiene que estar de pie, pues pobrecitos rostizándose ahí. Entonces también clave ir preparado para esas situaciones. Entonces esto se solventa fácil con unas carpas, sobre todo. Y bueno, y si el evento pues depende bastante si va a ser de día o de noche, eso también hay que tenerlo pues claro. Pero normalmente un evento pues si por ejemplo fuera de noche, igual tiene que haber una prueba de sonido, un montaje y todo eso seguramente se hará durante el día. Entonces, por lo general, un evento pues suele durar mucho más que solo la duración que tú esperas que dure el evento, sino toda la parte del montaje pues también tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces, cosas claras ahí. Hasta aquí entonces dejamos, hasta aquí esta la lección 2 donde hablamos, esto como una primera parte de la visita técnica y ahora seguimos con la lección 3 que es visita técnica, pues parte 2. Continuando, continuando tenemos que también ver cuántas personas, el tipo de evento, pues bueno, esto ya lo volvemos y lo repasamos en este punto. Eh, ya en este punto ya tienes que tener claro, cuando estabas buscando el evento, pues bueno, tenías más o menos claro cuántas personas, pero aquí ya tienes que tener claro, listo, van a asistir tantas personas. Entonces esto está evidentemente relacionado con el tamaño del lugar, que ya tenemos claro cuánto mide, todo este tipo de cosas. Que hay cosas que hay que tener en cuenta, pues dependiendo de la cantidad de personas, pues también la parte técnica tiene muchas cosas que trabajar. Si hay más personas, se va a necesitar más potencia en el sonido. Las personas reducen el nivel de presión sonora. Entonces, dependiendo de lo que tú vayas a necesitar, vas a tener que necesitar eso. No necesariamente el lugar se va a llenar completamente, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Hay veces que los lugares son grandes y no es que vayas a ocupar toda su capacidad, de pronto vas a usar solo un espacio, válido, lo he visto también bastante. Y el tipo de evento también afecta, también la presión sonora que tú vas a generar, afecta la potencia como tal. Espérate, espérate un momento que me están aquí. Listo. Espérate un momento. Ahí me están viendo. Ah, no. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, mira, ya se va a acabar la llamada. Entramos al mismo link. Voy a apagar aquí la cámara.